Ahora tengo el gusto de presentar a la doctora Margarita Camarena Luars. Ella es licenciada y maestra en Economía, doctora en Ciencia Política de las Facultades de Economía y Ciencias Políticas de la UNAM, investigadora titular de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, profesora de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, es miembro del SNI Nivel 2 y Perfil PROMEP. Es autora de diversos libros, entre los que destacan Diseño Logístico Estratégico, Redes, Vínculos y Actores, Principios de Estudio Regional, Accesibilidad al Entorno Regional de Chapala, Ser y Saber, Amor y Poder, Replanteamiento. Ella nos va a hablar sobre la economía financiera de los corredores de transporte en México. Por favor, doctora. Muy buenas tardes. Quiero agradecer a Eugenia Correa su amable invitación para participar con todos ustedes, igual que a las coordinadoras de este ya 11 seminario de economía financiera, que es muy importante y me distingue por tener la oportunidad de compartir ahora con todos ustedes en un tema tan importante y decisivo como es el de la economía financiera para la situación de México y el mundo actualmente. Yo me voy a referir a tres aspectos de interés concreto en relación con la financiarización que ocurre en la infraestructura, particularmente de transporte y de las carreteras en el país. En 1987 se desregula el transporte carretero en México y después en los años 90 se venden en segmentos diferentes los ferrocarriles, se privatizan los puertos y actualmente toda la operación del transporte ya se encuentra abierta a los mercados de intereses privados extranjeros principalmente. Todavía no llegamos a tener anuncios en internet como en los Estados Unidos que dicen se vende el puente tal, el tramo tal, se va a haber una puja para ver quién compra a mejor precio el tramo del sentido derecho lateral, la desviación de tales kilómetros. Pero pues ya son consorcios particulares que están operando toda la infraestructura de la comunicación masiva para personas y mercancías en el país, y esto tiene una consecuencia muy importante en términos de los negocios que a profundidad están caracterizando la financiarización en México. Voy a presentarles primero las conclusiones y después todo lo demás de la ponencia para que así tengan ustedes el resultado de antemano y vayamos construyendo en lo posible las ideas que los fundamentan y las cifras que sugieren estos hechos que he encontrado para compartir con todos ustedes el día de hoy. La financiarización de la economía, hasta hacer rentables estos espacios de la infraestructura carretera en México, no son asunto novedoso como pudiera uno pensar. De hecho, pues a lo largo de la historia, los pasos carreteros, los puentes han sido alternativamente objeto de control público, de acceso indiferenciado y libre, o que han exigido cuotas y peajes para poder transitar por ellos, y han sido decisivos en los conflictos que se han dirimido en infinidad de lugares del planeta. Entonces, el hecho de que ahora se diseñen, se construyen, se operen con mezclas de capitales, pues realmente lo que presenta de nuevo es una complejidad y un grado de exigencia en el concurso de las participaciones y en el establecimiento de los rendimientos y pagos de las inversiones y de las deudas contraídas para hacerlo, que es verdaderamente muy complejo, muy sofisticado, y que sin duda hace de la ciencia económica un tema de merecida especialidad, porque ya no cualquiera
puede hacerlo. Son 50 hojas de requisitos para presentar un proyecto a la consideración de la atención pública y privada, que decide qué proyecto, qué tramo carretero, si va a ser asistido, si va a ser aceptado o va a ser rechazado, ¿no? Los 7 elementos que encontré en esta ponencia son los siguientes. Como ustedes posiblemente notaron a partir de la presentación de Enrique Mendoza, lo que él llama asociaciones público y privadas han tenido ya un lugar muy importante, no solo en el transporte carretero, sino en la transportación de fuentes de agua y de electricidad, y probablemente en el aspecto financiero lo más importante es que todas esas infraestructuras se convierten en activos que hacen que la masa de capitales de las que se van a derivar rendimientos y valores accionarios en las bolsas se vuelvan muy considerablemente significativas. Entonces, esa gestión pública internacional de las carreteras, que fueron por siglo parte de las condiciones generales del capitalismo, ahora de pronto ya son gestionadas de manera mixta o de manera directamente financiera a partir de otros intereses que manejan a profundidad la rentabilidad de estas inversiones, que son también complejas porque los horizontes son de 30 años para el caso de carreteras, pero de 80 para los ferrocarriles, y en las mezclas de transporte multimodal tienen que esperarse los regresos de la inversión en plazos verdaderamente impresionantes. Sin embargo, son relativamente más seguros. Las infraestructuras de malla que se ofrecen a partir de estas inversiones o coincidentemente con estas inversiones transforman la estructura geoestratégica del país y dan otro perfil completamente diferente del que habíamos conocido hasta la fecha. Se trata de un cambio histórico impresionante por las condiciones de accesibilidad que hacen posible los 4 ejes terrestres, puentes terrestres transversales que cruzan interoceánicamente, que conectan las 2 sierras madres, el nudo mixteco, que hacen posible multiplicar por varios factores la accesibilidad del país, y lo que había parecido un sueño ya cancelado en el 87, cuando se empiezan a volatilizar todas las inversiones y se empieza a desregular el transporte rápidamente, ahora contará con una infraestructura que no sabemos si va a ser posible de aprovechar para la consolidación de microeconomías, economías locales y regionales, porque desde el 87 esos mercados regionales pues quedaron en el olvido, ¿no? Entre sus impactos se puede ver otra integración geográfica multiescalar, intensa, cada vez más extensiva, que estas vías físicas de integración regional, si no se pueden asimilar a los cauces que siguen los flujos financieros, sin duda sí hacen converger nodos físicos con nodos virtuales de la fluidez financiera de los recursos intangibles, que estarán redefiniendo constantemente las posiciones de México en la circulación no solo financiera, sino física de todo lo que circula por el mundo. Hay una aceleración en las circulaciones de bienes y personas, porque esta financiarización significa que hay que multiplicar las ganancias a través de todos los recursos, de todas las tecnologías, utilizando todos los nichos que habían quedado fuera de competencia, como sucede ahora con las infraestructuras, y que en los años 60 y 70 del siglo pasado empezaron a significar un cambio muy importante en la composición de costos de las mercancías, porque el transporte significaba en ocasiones hasta el 30%, y se fue reduciendo hasta alcanzar el 1.5, entre el 1.5 y el 3% para los Estados Unidos. Estos cambios que estoy solamente sugiriendo
plantean otra perspectiva para el manejo de los negocios financiarizados de múltiples inversiones encadenadas de manera geográfica, económica, productiva, que tienen que ver con la gestión pública y con los intereses de negocios muy diversos del capital financiero, porque absolutamente todo es parte de sus intereses de negocios, ¿no? Entonces voy a irme al principio para mostrarles un mapa que sugiere las distorsiones, las distorsiones que provocan los intercambios. Este es un mapa que refleja la concentración de la riqueza, pero de igual manera se pueden apreciar, como en el mapa a su derecha, cómo se iluminan áreas más densas poblacionalmente y de consumo eléctrico, y que a la izquierda, bueno, se traducen por economías monumentales en comparación con las del tercer mundo, ¿no? Latinoamérica y México representan como el 3 o el 5% de los intercambios globales comerciales de Estados Unidos, y la distorsión física de este planisferio, que ustedes pueden comparar con la representación convencional que todos tenemos, sugiere también que la financiarización tiene un efecto en la economía real y en las condiciones físico-geográficas de la distribución de los recursos que vale la pena contemplar. Hay un proyecto de Lyndon LaRouche, un candidato a la presidencia de los Estados Unidos, que planteó la conveniencia de trazar 27,000 kilómetros de vías férreas que conectarían a todos los puertos del Pacífico Asiático, los europeos, los africanos, los del Atlántico y los del Pacífico de América, haciendo corredores de servicios y de industria y de desarrollo tecnológico de 100 kilómetros de ancho. Estos corredores están prácticamente conectados, solo falta el Golfo de Darién con sus 100 kilómetros de carretera que simplemente son imposibles de construir porque se las come la selva entre Panamá y Colombia, y que, bueno, se muestran en el mapa a su derecha y a la izquierda, en lo que fueron todavía hace 10 años los ejes este-oeste de comunicación atlántica y pacífica. Este es el nuevo trazo de las redes de carreteras hacia el 2005-2006 entre Canadá, Estados Unidos y México, y que también son elocuentes de la nueva integración geoeconómica, geoestratégica, geopolítica. Y en México estos proyectos PPP, o sea, proyectos de públicos y privados, hay también proyectos de prestación de servicios y asociaciones públicas y privadas, han financiado ya 18 corredores, 14 están en operación, había 10 de ellos dibujados hace 6 años y ya actualmente pueden apreciar ustedes que hay una coherencia de malla en esa red que, les digo, multiplicará de manera insospechada la integración nacional y norteamericana. Estos son valores de cuánto genera una inversión en infraestructura carretera en términos de empleo y comparativamente con otras obras de infraestructura. Otra vez el mapa elocuente. Imaginen ustedes cuáles son las cantidades de financiamiento que están haciendo posible estos niveles de integración glolatina, como decía Edgar, transcontinental, de las que participa nuestro país. Por último, quisiera simplemente insistir en que la desregulación del 87 se planteaba de manera incierta en cuanto a sus consecuencias sobre el país, que se hayan vendido las ferrovías, que ahora se compran y se vendan infraestructuras y operaciones de carreteras, se vayan concesionando, fracasan, se rescatan, se vuelven a pagar varias veces por parte de la población, resulta un trazo territorial
físico-territorial distinto y una accesibilidad a la economía que la financiarización parecería desdeñar, pero que forma parte de un planteamiento de interés a mediano y largo plazo que difícilmente estarán ellos dejando de contemplar. Entonces, las expectativas sobre la integración territorial, sobre la desregulación y regulación a partir de los principios de la financiarización, no son muy alentadoras en términos de la consolidación de economías regionales, de creación de recursos nacionales, de aprovechamiento de las riquezas a partir de los propios usuarios generadores de esas riquezas. Entonces, a mí me parece que este ejemplo de las carreteras ilustra cómo funciona la financiarización y cómo esta no solo repercute sobre la economía, sino, vaya, la economía física, la economía real, sino que genera condiciones que implican hasta un gobierno y a una perspectiva geoterritorial particular que rivaliza con lo que conocimos nosotros como gobiernos nacionales anteriormente, y que, para terminar, desde mi punto de vista, podría sugerir un tema interesante a la discusión en el sentido de qué clase de gobierno está generando transnacionalmente, localmente, compatiblemente con estas diferentes escalas del capital, esta financiarización. Muchas gracias. Gracias, doctora Margarita Camarena. Sin duda, interesante tema, el del financiamiento a la infraestructura, importantísimo para el desarrollo económico de México, reforzar la infraestructura en carreteras, ferrocarriles y demás.